Muy bien. Bueno, maestro, doctor, ¿no? Maestro, Ok. Maestro maestro Victoriano. Victoriano de la Cruz. Digo, yo tuve el honor de conocerlo hace como unos 8 años, creo, ¿no? Más o menos. eh, Ujú, en un proyecto del que vamos a platicar el día de hoy, en una secundaria aquí en Guadalajara. Tengo entendido que usted es como maestro en lingüística, ¿no? Y también maestro en derechos humanos. Y bueno, pues ha ujú, tenido una larga trayectoria. Me acuerdo que en ese momento también usted trabajaba un poquito como un enlace, ¿no? Como de educación indígena, ¿no? En la Secretaría de ujú. Educación, ¿no? Pero también sé que ha sido docente universitario, ha ido a otras partes del mundo. No sé si le gustaría agregar algo más de su currículum, de su trayectoria. Bien, pues muchas gracias, Talía. Un gusto saludarte y también pues a todas las personas que podrán ver este video. Pues mi nombre es Victorino de la Cruz, orgullosamente nahuablante, originario de una comunidad que se llama Teposteco, que pertenece al municipio de Chicontepec, en el norte de Veracruz, ahí en la zona huasteca, la región huasteca veracruzana. Y pues efectivamente coincidimos en esta escuela secundaria, ahí por Colomos, y posteriormente también hubo una vinculación con la escuela primaria El Niño Artillero, que también está justo enfrente, una escuela primaria donde un porcentaje muy elevado de niños, niñas, son de papás y mamás nahuablantes. Así que pues yo creo que hay muchas cosas por realizar en este estado llamado Jalisco, y pues también es necesario recordar que los nahuablantes no, digamos, han estado históricamente en esta gran región. Por migración, efectivamente, quizás en las últimas 3, 4 décadas ha sido más visible. Sin embargo, la población con asentamiento histórico, y esto no se puede desmentir porque pues justamente la toponimia, los nombres de los pueblos evidencian que es una región altamente nahuablante. eh, Todavía encontramos a muchas personas hablantes de esta lengua en el sur de Jalisco, con asentamiento histórico de papás, abuelos, nietos hablantes de esta lengua, allá en la Sierra de Manantlán, específicamente en Tuxpan y Cuautitlán de García Barragán, donde también justamente tuve la fortuna de conocer a varios docentes que están frente a grupo en educación básica, allá en Cusalapa, pertenece al municipio de Cuautitlán. Y pues en este proyecto de revitalización o reinstalación del mexicano en esta gran región, pues me llevó a estar en Guadalajara, y pues en esos momentos estuve también impartiendo diferentes cursos de la lengua náhuatl ahí en el ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara, y pues donde también tuve la fortuna de estudiar una segunda maestría. La primera fue en lingüística indoamericana por el CIESAS en la Ciudad de México, y en esta segunda maestría pues en una maestría en derechos humanos y paz. Y pues efectivamente creo que los derechos humanos también lo abordamos desde una perspectiva de los derechos lingüísticos. Y el Ujú. derecho lingüístico es simplemente respetar la forma de hablar de una persona, y pues Jalisco no es la excepción. Tenemos mucha población hablante de la lengua wixárika, náhuatl, pero también quizás en los últimos 5 décadas podemos hablar de migraciones purépechas también, mazaguas, mixtecas, tenec, entre otras culturas. Así que pues yo estaba revisando los datos y son 45 lenguas distintas solamente en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que pues yo creo que es una riqueza lingüística enorme que tiene este gran estado. Ujú. Y desde toda su trayectoria y su experiencia, como que porque sí será importante trabajar este tema como de educación indígena y desde esta perspectiva, ¿no? Digo, cuando nos conocimos, yo recuerdo que yo le solicité ayuda porque, digo, de repente para mí fue muy sorprendente, acababa de llegar a esa secundaria, de repente ver a tantos chicos, más que nada lo que empecé a ver fue a los papás el día de la firma de Ujú, calificaciones, recuerdo muy bien
que de repente empezaron a hablar y yo dije, bueno, ¿qué están hablando, no? Y de repente empecé a ver a muchos papás y dije, bueno, ¿cuántos niños aquí realmente saben, no? Hablar náhuatl. Y fue de repente empezar a ver que existía toda una comunidad que quizás no estaba como siendo visibilizada, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, como por qué es importante saber un poco de educación indígena o de una educación un poco más intercultural, ¿cuál sería su perspectiva? Sí, pues gracias por la pregunta. Creo que sin duda el Estado mexicano, en- desde la creación de la Secretaría de Educación Pública, le apostó a la castellanización. Y es la lengua que nosotros en este momento nos estamos comunicando. Sin embargo, previamente la lengua náhuatl, la lengua mexicana, fue una lengua franca hasta el siglo, prácticamente el siglo XIX, inicios del siglo XIX. Todavía la lengua mayoritaria era hablante de esta lengua mexicana. Y pues a raíz de este nacimiento de esta secretaría, impulsó mucho, 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 y pues la castellanización, y que en algunos sectores todavía están visibles, y que la administración pública pues ahorita se trabaja desde el español, ¿no? No es lo mismo así con... Claro, a mí me impactó mucho cuando hicimos este proyecto, porque digo, aprendí muchas cosas que quizás, yo recuerdo mucho uno de los alumnos que había aprendido el español ya como hasta mitad de primaria, que los papás me decían que lo habían llevado como a muchos lugares porque creían que tenía dislexia. Y el problema con este chico es que le costaba mucho pronunciar la R, ¿no? Y decía Ujú. que quizás por su misma lengua era como un fonema que no había estado como pronunciando, ¿no? Y entonces de repente me quedé mucho pensando cómo a veces como estigmatizamos a partir de pensar, ¿no? Todos tendríamos que aprender castellano a cierta edad, todos tendríamos que aprender este fonema, ¿no? Y a veces por esta ignorancia de no conocer, ¿no? Son las demás lenguas, ¿no? Entonces estigmatizamos a ciertos niños y creo que algo que vi de manera reiterativa y me pareció muy preocupante fue ver cómo de repente empezamos a conocer más chicos que sus papás sí eran nahuablantes y ellos se negaban, ¿no? A hablar el español porque pues los papás tenían este miedo, ¿no? De que no pudieran aprender bien español o que fueran estigmatizados en la escuela, fueran señalados, ¿no? Y me parece, por ejemplo, que el hecho de que usted pudiera contarles sobre su propia experiencia y lo importante, ¿no? Hablábamos de esto de ser bilingües, que era algo que ellos no habían percibido, ¿no? Fue algo como que impactó a toda la secundaria, ¿no? No sé si le gustaría como hablar un poquito más como de esta experiencia y de lo que significa, ¿no? Esto en las escuelas. Sí, claro que sí, creo que has abordado un punto muy importante y es sobre todo cuando niños, niñas tienen como lengua materna el náhuatl, para citar algún ejemplo, ¿no? Es decir, puede ser mixteco, puede ser tenec, puede ser el tunzabi o purépecha, ¿no? Pero para el caso de específicamente de los fonemas, cuando uno adquiere un idioma, un segundo idioma, un tercer idioma, de manera paulatina, poco a poco se van aprendiendo la mejor pronunciación o la pronunciación entre comillas correcta en el segundo idioma. Esto es un proceso natural del aprendizaje de los idiomas. Sin embargo, creo que el hablar una lengua, en este caso náhuatl, recordemos que el náhuatl tiene 19 fonemas, compuesta de 15 consonantes y 4 vocales, mientras que el español tiene 27, ¿sí? No tenemos efectivamente la R, no tenemos la B, no tenemos la V, no tenemos la G, no tenemos la ñ, la D. Por lo tanto, estos fonemas, si representado en estas letras o en estas grafías, pues nos cuesta pronunciarlo. Ejemplo, la vocal U. En náhuatl no tenemos como fonema la vocal U, ¿sí? Por lo tanto, niños, niñas que tienen como primera lengua el náhuatl pronuncian una O. Por ejemplo, uno, digamos el numeral uno, a veces en el habla cotidiana se llega a escuchar ono, porque en náhuatl solamente tenemos A, E, I y O. Y a pesar de que lo vemos escrito uno, pronunciamos ono, ¿sí? Luna, decíamos lona, ¿sí? Y esto también repercute en las consonantes.
¿sí? Ustedes se acordarán, Talía y las personas que nos pueden ver y escuchar, decían, por ejemplo, dice, había un chiste, ¿no? Que hoy lo vemos de esa manera, que nos causa gracia cuando decimos, mi hijo se llama Felipe, ¿no? Mi hijo se llama Felipe. Efectivamente, en náhuatl no tenemos este fonema representado con la letra F, ¿sí? Vamos a poner la versión inversa. En español no tenemos la sha representado gráficamente con una X. Por lo tanto, eh, por ejemplo, la palabra xochitl, la mayoría de las personas hispanohablantes pronuncian Xochitl, ¿sí? Xochitl y no Xochitl. Ahora, a final de palabra, la TL, ¿sí? También no tiene un equivalente al español. Por lo tanto, de tomat se pasó a tomate, ¿sí? Cacahuat se pasó a cacahuate. Hubo una adaptación al español porque el español no tiene este fonema compuesta con la letra T más L, sí separado, pero no juntos, ¿no? Entonces, a raíz de todos estos fenómenos, cuando empezamos a aprender, las otras personas hispanohablantes nos escuchan hablar y dicen, oye, tú como que tienes un problema, ¿no? Digamos, de lenguaje, pero no es un problema de lenguaje como tal, es un factor que dice, ah, mira, es interesante, tú estás aprendiendo este idioma y qué bueno, ¿no? Que tienes estos dos códigos, ¿sí? Para poderte mover en náhuatl y en español. Sin embargo, había muchas frases estereotipadas negativamente, ¿sí? Porque dice, es que tu lengua materna te impide que aprendas bien nuestro idioma, en este caso el español, cuando no debería ser así. Nosotros tenemos muchísimos fonemas, pero distintos también al español. Lo mismo, una persona inglesa no va a tener siempre equivalencias con el náhuatl, o una persona inglesa con su alfabeto no siempre va a tener similitudes con el español. Ahí sí, hay cosas que no. Entonces, esto no debería ser un problema que necesitamos discutir, sino son procesos, fenómenos del aprendizaje del idioma. No por eso una persona es menor porque habla o pronuncia mal un fonema, ¿no? No tendría que ser así, ¿no? Entonces creo que debería el bilingüismo equilibrado, un bilingüismo que los dos códigos estén a la par es lo ideal, ¿no? Pero a veces se prioriza una lengua y se minimiza o se usa menos otra lengua. En este caso se ha optado muchos papás, mamás usar más el español, menos el náhuatl, porque justamente el bullying, las burlas entre cambios de código, hacía que los niños dicen, es que mejor que aprenda solamente un idioma, así se equivoca menos, ¿no? Cuando debería ser por ambas, es decir, un bilingüismo mucho más equilibrado, que los códigos estén mucho más a la par, ¿no? Creo que me parece una experiencia muy bonita de papás, mamás y niños también decían, oye, sí es cierto, ¿no? Mi lengua tiene un segundo uso, lo puedo hablar en mi casa, pero también actualmente en Veracruz y en otros estados estamos haciendo artículos científicos en nuestra lengua materna, en náhuatl. El caso de la Universidad Veracruzana, a través de la Universidad Veracruzana Intercultural, ya está la primera maestría en una lengua indoamericana. Lo tiene la UB, ya con tesis de náhuatl de 150 páginas, es decir, artículos, tesis científicos de análisis de diferentes temáticas, donde podemos escribir en nuestra lengua. Entonces, no tendría que ser una razón para denigrar a la persona hablante de esta lengua, pero eso tiene que también ir a la par con políticas educativas mucho más afianzadas, ¿no? Donde pues hay que profesionalizar también a los docentes para que no sea, como me comentaba anteriormente, sea una barrera o un impedimento para que estas lenguas se desarrollen de manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces creo que papás, mamás que tuvimos la experiencia en esta secundaria, yo creo que les pegamos una espinita ahí, una espinita positiva, decir, oye, sí es cierto, como creo que no tendría que ser un factor de avergonzamiento ser hablante de una lengua originaria, ¿no? Entonces me parece muy importante que estas campañas, estas charlas de sensibilización sea también constante quizás en otras secundarias, es decir, como esta que encontramos, donde me invitaste, Talia, junto con el director de la escuela primaria que nos facilitó este espacio,
pues que también esto se pueda llevar en otras escuelas secundarias y a su vez en las preparatorias, porque muchos de estos, sí es un fenómeno que lo hemos notado, lo hemos vivido muy de cerca también, es que de estos jóvenes que están creciendo en la zona metropolitana, no todos llegan a obtener una educación de media superior, es decir, preparatoria, y a su vez menos para los que van a transitar a los de universidad, de los de media superior, que es la universidad, muy pocos. Y hay otro factor ahí también que empieza a limitar, es el uso del idioma, porque en el idioma, es decir, te piden en la preparatoria y en la universidad que acredites un segundo idioma o un tercer idioma. En este caso es el inglés, pero no la lengua materna. Por lo tanto, el que quiera cruzar un posgrado tiene que a fuerzas tener un mejor dominio del inglés. ¿Sí? Y por lo tanto, pues a veces muchos nahuablantes dicen, no, pues ya no más me quedo con la secundaria, con la preparatoria, porque acá me van a obligar a aprender un tercer idioma. Que ese tercer idioma sea de manera optativa y gustosa, ¿no? Porque ya tienen un segundo idioma, muchos de ellos que son, el español es su segundo idioma, no lo quieren decir, pero muchos es su segundo idioma. Y hacerles también, es decir, un tercer idioma, aparte de los costos que implica estar en una universidad, pues lleva mayor inversión también personal, profesional, tiempo, etcétera, ¿no? Que no sea una limitante, ¿no? El uso del idioma, ¿no? En este caso. Yo recuerdo mucho a algunos alumnos que decían que no les gustaba como que cuando iban a Veracruz o a otros lugares, de repente no poder hablar con sus abuelos, ¿no? Porque me decían, es que mis abuelos no saben español, ¿no? Entonces cada vez que voy y visito a la familia es como ellos mismos estar en un rato como aislados, ¿no? De la familia, de la plática. Y creo que eso también, o sea, en esta cuestión de poder o no adquirir la lengua, me parece que eso también genera como fracturas, ¿no? Identitarias, de pertenencia, ¿no? Para todos estos chicos, quizás por todas estas situaciones que, como dices, por mucho tiempo se han venido como que pensando, ¿no? Que puede ser un Ujú. obstáculo, ¿no? Pero no sé, ¿hay algunas otras barreras que tú hayas también observado que pasa con los chicos que vienen de otros estados, que intentan integrarse a las escuelas aquí por ejemplo, aquí en Jalisco o en otro estado? Sí, yo creo que el uso, uno es la parte lingüística, ¿no? El uso del idioma, ¿no? Antes de responderte esta parte, también se me hace interesante justamente la transmisión generacional. Y efectivamente, muchos de los jovencitos, niños, niñas que se van, regresan temporalmente por unas semanas de vacaciones con sus abuelos y sus tíos, sí que son monolingües, muchos de ellos en esta lengua, en este caso el náhuatl, pues es un poco desafortunado que no hay una conversación intergeneracional, abuelo, abuela, nieto, nieta, ¿no? Y esto es lo que una de las barreras que impide que haya una comunicación es el uso del idioma, ¿sí? Entonces, no se puede aconsejar al nieto que está en el celular todo el día o viendo a ver qué hay, pero cuando a veces no hay internet, pues se aburre y por lo tanto se aísla, ¿no? Y no mantiene una conversación fluida con estas generaciones que podrían aprovechar de manera positiva, ¿sí? Para conocer en general de esta sociedad de donde provienen sus papás, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces se interrumpe generacionalmente. Y creo que efectivamente el factor económico, otra barrera es el factor económico. Muchos de los, al menos de los que yo conocí, no tienen casa propia, están rentando en diferentes zonas y la renta no es barata en el caso de Guadalajara. Recordemos que aparte de la renta, hay que pagar servicios de agua, luz, el internet, el celular, los diferentes, en este caso, si tienes un vehículo, pues todos los gastos que se requieren en general en la zona metropolitana. El factor económico es uno de los puntos, porque también en la educación, a pesar de que se dice gratuita, no lo es. Es decir, si hay ciertos cobros de ingreso, de inscripción, recursos, me refiero a recursos materiales en el caso de los libros que se necesita. Los libros no son nada económicos en el caso si quieres estudiar una licenciatura. Por ejemplo, si te vas a la medicina, las enciclopedias, unos libros son costos, es decir, una inversión bastante fuerte, ¿no? La otra parte, efectivamente, aparte de la lengua, el factor económico, la identidad. Muchos, a pesar de que, y lo vemos, por ejemplo, los mexicanos que se van a Estados Unidos no se logran integrar de manera constante en una sociedad norteamericana.
El que es mexicano va a ser mexicano, como se dice aquí o en otro país, ¿no? Y también como Nahua debería ser así, es decir, y ese factor también de lo que le llamamos la TES, es decir, una persona hablante de una lengua originaria tiene ciertas características, y es que es integrante de un pueblo originario, ¿no? ¿Sí? Y eso a veces ha sido una barrera también, lo que le llamamos blanquitud, porque pareciera que entre más blanco tienes mayor acceso, cuando no debería ser así. Y muchos jovencitos, niños, niñas que tienen estas características de los papás, que es debería ser un orgullo, como insisto, pues a veces ha imposibilitado que tengan un acceso a una educación superior. Por lo tanto, ha habido esa barrera también, ¿no? Entre papás e hijos, etcétera, para que puedan tener una educación ahí bastante sólida también, ¿no? No digo que no lo hay, sí hay diferentes jóvenes que están ya ingresando a la universidad o en el medio superior, ¿sí? En la parte educativa, ¿no? Entonces creo que se tendría que trabajar bastante fuerte para que no sea la raza o el color de nuestra piel sea un factor que te limite a tener una educación hasta los más altos grados de educación, ¿no? Entonces creo que son esos y otros factores que también que tenemos que tomar en cuenta para poder tener el acceso educativo. Sí, me quedé pensando con esto que mencionaba, como la importancia de trabajar también en las escuelas estos temas como de clasismo, ¿no? Como de manera como más abierta, ¿no? Como poder Ujú. abordarlo también escolarmente, ¿no? A veces lo vemos como el bullying o el acoso escolar, pero hay situaciones como muy puntuales que sí sería importante como mencionarlas, ¿no? Yo creo que esa parte sería importante. Ujú. Sí, yo creo que sin duda esta parte, creo que todas las sociedades en general son racistas y clasistas, ¿sí? Vemos constantemente a veces desde los actores políticos que estadounidenses, ciertos actores políticos discriminan a los mexicanos discriminan a los pueblos originarios entre ellos también hay una discriminación diversa, ¿no? Entonces creo que sí tenemos que abordarlo y pues creo que el tema del racismo pues hay que abordarlo desde los sectores educativos más incipientes, es decir, desde la educación básica, ¿no? Donde hablar otra lengua, ver rasgos distintos, quizás con pelo crespo, pues no debería ser un motivo para estar denigrando a otra persona, ¿no? Pero eso tiene que cimentarse desde la educación básica. A veces ya como adultos tenemos mentes, nuestras mentes están en otros lugares, pero yo creo que si trabajamos y también, sobre todo, desde la formación de los docentes, yo aquí insistiría, mientras que la educación, las escuelas normales y las pedagógicas no cambien su currícula, es decir, que estos jovencitos que están estudiando en esta educación para ser docentes, pues deberían estar muy sensibles de que estas sociedades así son, es decir, interculturales, ¿sí? Y que no sean, como digo, un limitante para que se pueda florecer lo que ya la sociedad tiene, ¿no? Y pues para que no siga repitiendo una estructura asimétrica, es decir, que se vea estas simetrías muy, muy, muy marcadas, ¿no? Donde efectivamente creo que el racismo y el clasismo no lo podemos negar, y mucho menos ahí en Guadalajara, zona metropolitana, que ha sido muy marcada, ¿sí? Y muchos pueblos indígenas lo han visto, lo ven constantemente, ¿sí? Cuando entran a un supermercado, el trato es diferente, ¿sí? Aunque lleva dinero, como se dice, ¿no? Pero el trato es distinto y es muy marcado. Cuando una persona, yo me tocó ver, por ejemplo, una familia huerrárica también que iba al restaurante, prefirió comer afuera, cuando no debería ser así, ¿no? Pues si está pagando el servicio, ¿porque no se sienta a la mesa más cómoda que le considere en ese momento, ¿no? Sí, pero no por eso vamos a negarle un servicio a una persona de un pueblo originario. Eso sería efectivamente racismo y clasismo, ¿no? Eso se debe de parar, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué otras estrategias se podrían hacer como a nivel escolar? Ya hablamos un poquito también de cambiar las políticas, pero no sé, ¿qué otras propuestas verías? Porque yo a veces siento que en las escuelas de repente a veces nos metemos en estas situaciones como se necesita muchísimo recurso económico y creo que a veces con los recursos que se tienen, a veces, digo, porque lo vi en esta experiencia que tuvimos, que no fue tanto un asunto como de una super inversión económica y un super Ujú. plan estructurado. Ahorita que mencionabas esto de las culturas indígenas, me acuerdo muy bien que
que cuando empezaron a ver esto de las culturas indígenas y pudimos invitar a los mismos alumnos a que hablaran de cosas que sabían de su propia cultura, ya de repente en lo educativo no era ver como la cultura indígena como eso que pasó hace, no, 800.000 años, Ujú, ujú, sino ujú, hasta pensar en una cultura, me acuerdo que hasta empezaron a hablar de leyendas y aprendizajes y, ¿no? Cosas que les contaban o que veían, tradiciones, ¿no? Festividades. Y creo que a veces también se trata de en el día a día como poder integrar y decir, bueno, es que en nuestra sociedad, en el presente, ¿no? Existen otras culturas, otras lenguas y no existieron, existen y quizás es como ujú, aprender ujú. más, ¿no? Sobre estas culturas que siguen vivas, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, estas culturas que hemos mencionado anteriormente no son culturas obsoletas, muertas, que es necesario como extinguirlas, ¿no? Son culturas tan contemporáneas, tan vivas del día al día, es decir, se puede discutir de política lingüística en náhuatl o en purépecha, en guarrárica, se puede discutir de economía global en náhuatl, en estas lenguas, podemos hablar de física, de química o cualquier otra área de discusión, si queremos hablar de religión en náhuatl, lo podemos hacer, ¿no? Yo creo que sí se necesita mucha sensibilización, tanto para padres de familia, papás, mamás, y también a los docentes. Sí, yo creo que sí es muy necesario esta sensibilización de los docentes porque los mismos docentes también estudiaron con una estructura eh, bastante unidireccional, ¿no? Es decir, lo que decía el docente es lo que, porque así se formó, ¿no? Pero creo que sí necesitamos sensibilizar a muchísimos, a miles de docentes para que digan, bueno, no pasa nada si nosotros hablamos de la cultura maya, podemos hacer una transmisión especial de un maya hablante que está en Mérida o que está en la Ciudad de México. Hay buenos poetas mayas contemporáneos, ¿no? No son culturas obsoletas, tan arcaicas, tan antiguas, que no vale la pena en la vida contemporánea. No, acabo de estar en estos momentos de una entrega, de un reconocimiento aquí en el Congreso del Estado al profesor Tirso Bautista Cárdenas, que fue merecedor a una medalla, ¿sí? Que es Adolfo Ruiz Cortines, aquí en el estado de Veracruz, donde justamente presume su grandeza de estas culturas del pueblo nahua, en este caso originario de Aguateno, que pertenece al municipio de Chicontepec. Son culturas vivas. Entonces, sí tenemos que hacer mucha planeación. Planeación me refiero también, por ejemplo, que tenemos que leer, es decir, todo docente debe estar leyendo, pero esa lectura no debe verse como un castigo, que desafortunadamente a veces se venía viendo así. Yo tengo muchísimos libros en mi casa, en Teposteco y aquí en Jalapa, donde me documento también de diferentes materiales didácticos. Y yo sé que sí implica un costo, es decir, adquirir materiales diversos donde puedas disfrutar una lectura en maya o en purépecha, en zapoteco, que para que eso también se aterrice con la población que está frente a grupo, es decir, con los docentes que están frente a grupo, ¿no? Sí, sí es necesaria una inversión. Es de, Sin embargo, efectivamente creo que podemos contagiar a otras personas que están frente a grupo y también papás, mamás, actores políticos también, porque al final, como lo dice nuestra colega Yasnaya Aguilar, el lenguaje también es político, ¿sí? Se ha priorizado el español por razones políticas y pues también deberíamos agarrarnos de ahí, es decir, el náhuatl también tenemos que trabajarlo de manera política, porque a veces podemos, como se dice en la vida cotidiana, podemos patalear entre sociedades, todo eso, pero mientras que en el Congreso del Estado, ahí me refiero a Jalisco, no haya un guerrárica hablante en el Congreso, dos, tres, cuatro, cinco guerráricas hablantes, nahuas, purépechas, a veces podemos decir esto. Sin embargo, en los planes curriculares debe de verse reflejado también en política pública, me refiero a educativa, en salud, en otros sectores también debería verse reflejado. Por lo tanto, yo creo que hablamos de ciudades inclusivas, ya tiene que haber guerráricas hablantes en el Congreso, ¿sí? Nahua hablantes en el Congreso representando a su Estado, porque a veces desafortunadamente se ha negociado el mejor postor sin el consentimiento, sin la consulta de los propios pueblos. En Jalisco, pues, como les digo, no se puede negar a que hay una diversidad cultural, y no desde hoy, desde hace un par de décadas, ¿no? Sino ha sido históricamente
de los pueblos originarios. Entonces no veo cuál la razón o cuál es el miedo de que no se pueda disfrutar cabalmente de estas grandes culturas que han enraizado nuestro país. Entonces, no se puede negar eso, ¿no? Como culturas hermanas entre lengua náhuatl y lingüísticamente también se ha demostrado entre huirráricas y nahuas es la misma afiliación lingüística que le llamamos dentro de la familia Yuto-Nahua o Yuto-Azteca, donde tenemos a nuestros hermanos yaquis, también están los guarijíos, los tarahumaras, es el mismo tronco lingüístico y también muchas de ellas están en Estados Unidos, en Utah, en Oregon, en California, en Texas, varias familias, lenguas hermanas del náhuatl y del huirrárica. Entonces, ¿por qué negar esta sociedad indígena que ha enraizado este país? No es casualidad que se llama Mexicalcinco, uno de los barrios ahí en la zona centro de Guadalajara, o que del otro lado se llama barrio de Analco, ¿no? O tenemos Zapopan, Tonala, tenemos también Tlashomolco, son topónimos en estas culturas, no podemos negarlas, aunque quisiéramos, como se dicen, no se puede, ¿no? Y yo les digo lo mismo, ¿no? Yo no puedo negar mi lengua porque mi barrio se llama Pilapa, en el Pocito, ¿sí? Mi comunidad se llama Teposteco, lugar donde hay un tipo de piedra que se llama Tepostetl. Mi municipio se llama Chicontepec, en los siete cerros. Mi estado le llamamos Chalchihuejatlali, en las faldas de Jade, o con las faldas de Jade. Mi país se llama Mexico, en el ombligo del Maguey. Entonces, estas razones son muy importantes que lo debemos tener también como pueblos originarios. Es nuestro territorio, no hay de otra, es nuestro territorio también, este territorio nacional. Pues muchísimas gracias. A mí la verdad es que sí creo que sí falta mucho como por recorrer y más me quedo pensando mucho en las otras secundarias y primarias donde hay como más alumnos, ¿no? Me acuerdo que empezamos con los nahuablantes y luego ya salió otra chica que hablaba purépecha y empezaron como Keinik. a surgir, ¿no? Y se me hacía bien interesante porque estaban como escondidos, o sea, en verdad era Ujú, como, ujú, no, yo no, no, yo no, y ya que nos empezamos a hacer comunidad y empezamos a hablar sobre la importancia de repente fueron como ellos mismos diciendo, bueno, la verdad es que yo también o mi familia, ¿no? Y esa parte ujú, me pareció bien interesante porque a veces muchas personas pueden decir, yo no discrimino, yo sé que ellos, no sé, su familia es indígena o lo que sea, pero ujú, yo no los discrimino, pero no los señalo, ¿no? Y yo me quedé ujú, pensando muchos años después, pues el hecho no es señalar, pero sí es visibilizar y sí es hacer ujú, cosas, ¿no? Y sí es como hablar de la cultura, hablar de la lengua. Me acuerdo que hicimos muchas actividades como lo de que cantaban el himno, y ya de repente ya eran de diferentes estrofas, porque me acuerdo que hasta en la graduación fue en diferentes lenguas. O sea, ellos mismos fueron proponiendo otras cosas, pero sí me parece que como docentes y como personas que estamos, ¿no? Ahí trabajando en las escuelas, de repente tienes como que propiciar que esto se vea, que esto empiece a hacer planes, porque después de un tiempo ya éramos una comunidad, ¿no? Y me parece como esta parte como bien importante como dejarla clara quizás en esta entrevista, ¿no? Como que no se trata como decir, ah, yo te respeto, no te señalo, yo sé que están ahí, pues que ahí estén, como tapados, ¿no? ujú, Porque yo ujú. lo vi así, fue como de repente como abrir la posibilidad de poder hablar sobre el tema y muchos chicos fueron como hablando de sus familias, de su experiencia y creo que esa parte sí es bien importante como invitar, ¿no? A los docentes a que se den también esa oportunidad, ¿no? Sí, sin duda yo creo que en esa medida no se pueden hacer grandes acciones y creo que una persona, he sido docente con diferentes grupos de edad y yo creo que cuando trabajamos con población infantil no es cualquier cosa, porque sentamos sin duda la base, la identidad de esa persona. Porque esa misma persona te podrá aplaudir, te podrá agradecer cuando lo veas posteriormente, o esa persona te podrá decir, ese maestro, esa maestra me regañó por esta acción que hice, o por hablar o cometer algún error gramatical en español. Y al contrario, también pueden apoyarte muchísimo, porque al final los encontrarás en algunos otros espacios. Y yo creo que sin duda, creo que en esa medida
podemos crear jóvenes, niños con conciencia, con mucha conciencia en ese sentido y con una identidad fortalecida, porque desafortunadamente también, así como la zona metropolitana es una zona muy grande, también podemos encontrar amigos muy buenos y también algunos amigos no tan buenos y podemos agarrar algún vicio que no necesariamente estábamos ahí, quizás nos expusimos a ese vicio y por lo tanto tenemos que ver también el tema de salud pública, porque muchos jóvenes al decir están escondidos, como lo dice esta Lía, es un problema también de seguridad personal, seguridad emocional, y pues a veces muchas personas por esos problemas que se ven y se enraizan posteriormente, o sea, no se pueden adelgazarse, al contrario, a veces se fortalecen esas entidades negativas y pues se puede llevar a un problema mucho más fuerte de salud pública, ¿no? Entonces, si hay jóvenes con esa conciencia, con una identidad fortalecida, yo creo que podemos socialmente crecer como sociedad. Y no me refiero solamente para el Estado de Jalisco, sino en general, porque estas personas podrán hacer posiblemente un posgrado o una situación distinta. Y yo creo que como sociedad tenemos que crecer y no verlas como un estorbo, estas culturas originarias. Nada, para nada. Es nuestro territorio, insisto, nuestra identidad también. Y creo que hay muchos sistemas normativos, muchas prácticas muy buenas. Efectivamente, hay otras que hay que eliminarlas, pero hay muchas cosas más positivas de las negativas. Así que pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir invitando también a la sociedad en general, porque esto no solamente es de los pueblos, el tema de los pueblos originarios no solamente incumbe a ellos, sino a la sociedad en general. Y Claro. yo creo que en esa medida podemos aprovechar de manera positiva, en ese sentido, pues disfrutar de nuestras culturas. Si nosotros podemos, por ejemplo, disfrutar una pieza musical en Guerrarica, quizás no la comprendemos en totalidad o a cabalidad, pero lo hacemos en inglés. En inglés también muchas piezas musicales no sabemos qué dicen, ¿no? Pero nos gusta, nos Ujú. apasiona, no disfrutamos, y hasta bailamos un poquito, aunque no entendamos a cabalidad lo que está diciendo, pero lo mismo podemos disfrutar en purépecha, lo podemos disfrutar en mixteco. Es música tradicional y música también contemporánea que vale la pena ser escuchada en diferentes plataformas. Así que pues yo creo que en estos momentos hay una brecha digital bastante fuerte, es decir, en muchísimos pueblos originarios no tienen el mismo acceso a Internet. Sin embargo, también cada vez más se está empujando para que haya acciones positivas que a su vez promuevan también a través del activismo digital sus lenguas y no ser callados o invisibilizados en este siglo XXI, ¿no? Estamos arrancando este siglo XXI, estamos en el primer cuarto, ¿no? Pero también impactará las decisiones que tomemos nosotros como personas en 2050 o en el 2100. Sí, quizá no lo vamos a ver, pero puede que nuestras acciones impacten posteriormente, ¿no? En la medida de lo posible, pues haremos esos esfuerzos para que nuestras lenguas sean escuchadas, sean escritas también. Vale la pena disfrutar una lectura en estas lenguas. Así que pues agradezco, Talía, esta invitación que me haces. Así que pues en nombre de la comunidad nahuablante, Victorino de la Cruz, pues un gusto poder saludarte. También saludar a todas las personas que quieran sumarse y con gusto puedo compartirles mis datos, por favor. Si alguien es necesario que le demos una asesoría lingüística, hablar de temas serios en caso de estas lenguas que están presentes, con gusto podemos apoyarlos. Así que pues te saludo, yo espero regresar pronto a Guadalajara, una ciudad que amo mucho, igual Zapopan, ahí me formé una segunda maestría, así que pues muchas gracias Talía y pues quedo a la orden para futuras colaboraciones y Muchas prontas gracias, colaboraciones maestro. también. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Muchas gracias.